En los antiguos textos de Platón se encuentra la primera mención de una isla que desapareció bajo las aguas, un lugar que albergaba una civilización de conocimientos y avances sorprendentes para su época. Según sus relatos, esta isla, llamada Atlántida, era un reino próspero y poderoso, situado más allá de las columnas de Hércules, en el vasto océano. La descripción que Platón ofrece no solo habla de su ubicación, sino también de la grandeza de su cultura y la tecnología que poseían sus habitantes. Platón detalla que la Atlántida estaba gobernada por una dinastía de reyes que mantenían un orden estricto y una sociedad organizada. La isla estaba dividida en varias regiones, cada una con ciudades magníficas, construidas con materiales preciosos y rodeadas por canales y puentes que facilitaban el comercio y la comunicación. Los relatos mencionan templos dedicados a los dioses, palacios imponentes y jardines exuberantes que reflejaban la riqueza y el poder de esta civilización. La leyenda continúa explicando que la Atlántida no solo era un centro de poder político, sino también un faro de conocimiento. Sus habitantes dominaban la arquitectura, la ingeniería y la navegación, y poseían una comprensión avanzada de la naturaleza y el cosmos. Se dice que sus barcos surcaban los mares con facilidad, explorando tierras lejanas y estableciendo rutas comerciales que conectaban diferentes culturas. Esta capacidad para expandirse y prosperar hizo que la Atlántida fuera temida y admirada por sus vecinos. Sin embargo, la historia de la Atlántida no es solo un relato de esplendor, sino también de tragedia. Platón narra que la isla fue víctima de un cataclismo que la sumergió en el mar en un solo día y una noche. Este desastre natural, posiblemente un terremoto o un tsunami, borró toda huella de la civilización, dejando solo relatos y mitos que sobrevivieron a través de los siglos. La desaparición repentina de la Atlántida ha sido objeto de fascinación y especulación desde entonces. A lo largo de los siglos, numerosos exploradores y estudiosos han intentado localizar los restos de esta isla perdida. Algunos creen que la Atlántida se encontraba en el Mediterráneo, mientras que otros apuntan hacia el Atlántico, cerca de las Islas Canarias o incluso en el Caribe. Las teorías varían, pero todas coinciden en que la leyenda tiene un núcleo de verdad que podría revelar secretos sobre antiguas culturas y sus interacciones con el medio ambiente. Los relatos de Platón también mencionan que la Atlántida poseía una estructura social compleja, con sacerdotes y guerreros que desempeñaban roles fundamentales en la defensa y el mantenimiento del orden. La religión y la espiritualidad estaban profundamente arraigadas en la vida cotidiana, y los templos eran centros de poder, tanto político como religioso. Esta dualidad contribuyó a la cohesión de la sociedad y a la preservación de sus conocimientos. Además, la Atlántida era conocida por sus recursos naturales abundantes, que incluían metales preciosos, tierras fértiles y fuentes de agua dulce. Estos elementos permitieron a sus habitantes desarrollar una agricultura avanzada y una economía próspera que sustentaba a una población numerosa y diversa. La explotación inteligente de estos recursos fue clave para su desarrollo y expansión. Los textos antiguos también sugieren que la Atlántida mantenía relaciones diplomáticas y comerciales con otras civilizaciones contemporáneas, como Egipto y Grecia. Estas interacciones habrían facilitado el intercambio de ideas, tecnologías y bienes, enriqueciendo a ambas partes. La influencia de la Atlántida podría haber dejado huellas en las culturas vecinas, aunque estas conexiones se han perdido en el tiempo. Finalmente, la leyenda de la isla sumergida ha inspirado innumerables relatos, investigaciones y teorías a lo largo de la historia.
Desde la antigüedad hasta la era moderna, la Atlántida ha sido un símbolo de misterio y conocimiento perdido. Un enigma que sigue despertando la curiosidad de quienes buscan comprender los secretos del pasado y la fragilidad de las civilizaciones frente a las fuerzas de la naturaleza. En el siglo XVI, un mapa que desafió todas las convenciones cartográficas conocidas emergió en el mundo de la exploración: el mapa de Piri Reis. Este documento, elaborado por el almirante otomano Piri Reis, contenía representaciones geográficas que parecían imposibles para su época. Entre sus trazos se distinguían continentes y costas que no correspondían a los mapas europeos tradicionales, incluyendo detalles sorprendentes de tierras heladas que curiosamente aparecían sin hielo. Esta anomalía despertó la atención de historiadores y geógrafos, quienes comenzaron a preguntarse si este mapa podría ser una pista sobre la ubicación de la Atlántida. El mapa de Piri Reis no solo mostraba partes de Europa, África y América, sino que también incluía una sección que parecía representar la costa de la Antártida, un continente que oficialmente no fue descubierto hasta siglos después. Lo más intrigante era que esta región aparecía sin la capa de hielo que hoy la cubre, lo que sugería que el mapa podría haberse basado en fuentes mucho más antiguas, posiblemente de una civilización perdida que conocía el mundo de una manera que la historia oficial no ha reconocido. Los estudiosos que analizaron el mapa encontraron que Piri Reis había compilado su obra a partir de diversos mapas y documentos antiguos, algunos de los cuales se cree que provenían de la época de Alejandro Magno o incluso antes. Esta amalgama de conocimientos cartográficos antiguos y modernos creó un documento único que desafiaba la comprensión convencional de la geografía y la historia. La posibilidad de que estos mapas antiguos reflejaran territorios conocidos por civilizaciones desaparecidas alimentó la teoría de que la Atlántida podría haber sido real y que sus conocimientos se habían transmitido a través de generaciones. El detalle de las tierras heladas sin hielo en el mapa llevó a algunos investigadores a especular que la Atlántida podría haber estado ubicada en una región que hoy está cubierta por glaciares, pero que en tiempos antiguos habría sido habitable y próspera. Esta hipótesis encajaba con la idea de una civilización avanzada que desapareció debido a cambios climáticos drásticos o cataclismos naturales, dejando solo fragmentos de su existencia en mapas y leyendas. Además, el mapa de Piri Reis contenía indicios de rutas marítimas que conectaban diferentes continentes, lo que sugería que los antiguos navegantes tenían un conocimiento más profundo de los océanos y las tierras lejanas de lo que se pensaba. Estas rutas podrían haber sido utilizadas por la Atlántida para mantener su red comercial y cultural, extendiendo su influencia más allá de sus fronteras insulares y estableciendo vínculos con otras civilizaciones antiguas. La precisión con la que se representaban ciertas costas y accidentes geográficos en el mapa también sorprendió a los expertos. Algunas de estas características no fueron confirmadas por la cartografía moderna hasta mucho tiempo después, lo que planteó la posibilidad de que el mapa de Piri Reis estuviera basado en observaciones directas o en documentos de una civilización que poseía tecnología avanzada para su época, tal vez heredada de la Atlántida. El misterio del mapa se profundizó al considerar que Piri Reis mismo afirmó haber utilizado mapas de origen desconocido, algunos de los cuales podrían haber sido elaborados por exploradores o sabios de civilizaciones perdidas. Esta afirmación abrió la puerta a la idea de que la Atlántida o alguna cultura relacionada había dejado un legado cartográfico
que sobrevivió a su desaparición y que fue transmitido a través de generaciones hasta llegar a manos del almirante otomano. En paralelo, otros mapas antiguos y documentos históricos comenzaron a ser reevaluados bajo esta nueva luz. Se descubrieron similitudes en la representación de ciertos territorios y en la forma de las costas que no podían explicarse fácilmente por el conocimiento geográfico de la época. Estas coincidencias reforzaron la teoría de que existió un cuerpo de conocimiento cartográfico común, posiblemente originado en la Atlántida o en una cultura relacionada, que influyó en la cartografía de diversas civilizaciones. El enigma del mapa de Piri Reis y sus tierras heladas sin hielo continúa siendo un tema de debate y fascinación. Su existencia desafía las narrativas tradicionales sobre la historia de la exploración y la geografía, y sugiere que la Atlántida podría no ser solo un mito, sino una realidad perdida que dejó pistas en los mapas imposibles que aún hoy intentamos descifrar. La historia de este mapa se entrelaza con la búsqueda incansable de un pasado olvidado, donde la Atlántida podría estar esperando ser redescubierta bajo las aguas o en los secretos de antiguos pergaminos. Más allá del mapa de Piri Reis, existen relatos antiguos que describen estructuras y artefactos cuya complejidad tecnológica parece superar con creces el nivel de desarrollo atribuido a las civilizaciones conocidas de la antigüedad. En textos provenientes de culturas como la egipcia, la sumeria y la griega, se mencionan máquinas, mecanismos y conocimientos científicos que, de ser ciertos, indicarían la existencia de una ingeniería avanzada que podría estar vinculada a la Atlántida. Estas referencias, aunque fragmentarias y a menudo envueltas en simbolismo, sugieren que la humanidad pudo haber heredado un legado tecnológico de una civilización perdida. Uno de los ejemplos más intrigantes es el relato de los dioses que descendieron del cielo y enseñaron a los hombres el arte de la construcción, la navegación y la astronomía. En muchas culturas, estos seres son descritos como poseedores de herramientas y dispositivos que no encajan en el contexto tecnológico de su tiempo. Algunos investigadores han interpretado estas descripciones como indicios de tecnología avanzada, posiblemente basada en principios científicos que se han perdido con el paso de los milenios. La Atlántida, en este sentido, podría haber sido la cuna de estos conocimientos. En la mitología griega, Platón describe la Atlántida como una isla dotada de una arquitectura monumental y un sistema hidráulico sofisticado, capaz de controlar el agua mediante canales, puentes y presas. La precisión y escala de estas construcciones, según los relatos, superaban lo que se creía posible en la antigüedad. Algunos arqueólogos han encontrado vestigios de estructuras subterráneas y sistemas de drenaje en sitios antiguos que podrían ser vestigios de esta ingeniería avanzada, aunque la conexión directa con la Atlántida sigue siendo objeto de debate. Además, en la región del Mediterráneo y el Atlántico, se han descubierto objetos metálicos y artefactos cuya manufactura y composición desafían las técnicas conocidas de la época. Algunos de estos objetos presentan aleaciones y acabados que solo podrían haberse logrado con un conocimiento avanzado de la metalurgia y la química. La posibilidad de que estos artefactos provengan de la Atlántida o de una cultura relacionada ha llevado a replantear la historia de la tecnología antigua. Los relatos de viajeros y exploradores antiguos también mencionan dispositivos que podrían interpretarse como máquinas voladoras o submarinas, aunque estas descripciones son escasas y a menudo consideradas mitológicas. Sin embargo, la persistencia de estas historias en diversas culturas
sugiere que podrían estar basadas en hechos reales o en tecnologías que alguna vez existieron y luego fueron olvidadas. La Atlántida, con su reputación de avanzada, encaja en este marco como posible origen de tales inventos. En textos sumerios se habla de los Anunnaki, seres que impartieron conocimientos científicos y tecnológicos a la humanidad. Algunos teóricos modernos han vinculado estas narraciones con la Atlántida, proponiendo que esta civilización pudo haber sido la fuente de esos saberes. La idea de una transferencia de tecnología desde una cultura avanzada a las civilizaciones antiguas es un tema recurrente en la investigación de misterios históricos. La ingeniería hidráulica atribuida a la Atlántida también incluye la construcción de puertos artificiales y sistemas de defensa marítima que habrían protegido la isla de invasiones y desastres naturales. Estos sistemas, según los relatos, combinaban conocimientos de arquitectura, geología y mecánica, lo que indica un nivel de especialización técnica que no se encuentra en otras culturas contemporáneas. La búsqueda de restos arqueológicos que confirmen estas estructuras continúa siendo un desafío para los investigadores. En la tradición egipcia se mencionan templos y pirámides que contienen inscripciones y símbolos relacionados con la astronomía y la física, algunos de los cuales podrían estar vinculados a la tecnología atlante. La precisión en la orientación y construcción de estas edificaciones sugiere un conocimiento avanzado de matemáticas y ciencias aplicadas, posiblemente heredado o influenciado por la Atlántida. Estas conexiones abren nuevas vías para entender la difusión del conocimiento en el mundo antiguo. Por otro lado, la leyenda de la Atlántida también incluye relatos sobre fuentes de energía desconocidas que habrían permitido a sus habitantes realizar hazañas tecnológicas sin precedentes. Algunos textos hablan de cristales o minerales con propiedades especiales, capaces de generar energía o potenciar dispositivos mecánicos. Aunque estas ideas parecen fantásticas, han inspirado investigaciones sobre tecnologías antiguas basadas en principios aún no comprendidos completamente. Finalmente, la persistencia de estos relatos y evidencias sugiere que la Atlántida no solo fue un mito, sino una civilización que alcanzó un nivel tecnológico que desafía la cronología histórica convencional. La exploración de estos vestigios y documentos antiguos continúa revelando pistas sobre una ingeniería avanzada que podría haber sido la base de muchos conocimientos que hoy damos por sentados, pero que en su momento fueron un misterio reservado a una cultura perdida en el tiempo. Las conexiones entre Egipto y América han sido objeto de fascinación y debate durante décadas, especialmente cuando se examinan las similitudes arquitectónicas y culturales que parecen desafiar la lógica de un desarrollo independiente. En ambos continentes se encuentran estructuras monumentales que exhiben un dominio avanzado de la ingeniería y la planificación urbana, lo que ha llevado a algunos investigadores a plantear la hipótesis de un origen común, o al menos de un intercambio de conocimientos en tiempos remotos. En Egipto, las pirámides de Giza destacan no solo por su tamaño, sino por la precisión con la que fueron construidas, alineadas con puntos cardinales y fenómenos astronómicos. De manera sorprendente, en América, especialmente en las culturas precolombinas como la maya y la inca, se observan templos y pirámides que también muestran una orientación meticulosa hacia eventos celestes como solsticios y equinoccios. Esta coincidencia ha llevado a pensar que ambas civilizaciones compartían un entendimiento profundo de la astronomía, posiblemente transmitido desde una fuente común. Además, los métodos de construcción en ambas regiones
presentan técnicas que parecen ir más allá de lo que se atribuye a las herramientas y conocimientos de la época. En América, las enormes piedras talladas y ensambladas sin mortero, como en Machu Picchu o Sacsayhuamán, recuerdan a las técnicas de cantería egipcia, donde bloques de piedra fueron cortados con una precisión que aún hoy sorprende a los expertos. Esta semejanza ha alimentado teorías sobre una posible conexión tecnológica entre ambas culturas. Los símbolos y motivos artísticos también revelan paralelismos intrigantes. En templos egipcios y en sitios arqueológicos americanos se encuentran representaciones de serpientes emplumadas, figuras geométricas y patrones que podrían tener significados astronómicos o religiosos similares. La serpiente emplumada, por ejemplo, es un símbolo central en la mitología mesoamericana y tiene ecos en la iconografía egipcia, lo que sugiere un intercambio simbólico o una raíz común en las creencias antiguas. En cuanto a la escritura, aunque los sistemas egipcio y los de las civilizaciones americanas son distintos, algunos estudiosos han señalado la existencia de glifos y signos que podrían compartir principios básicos de comunicación simbólica. La idea de que un sistema de escritura avanzado pudo haberse difundido o inspirado en una civilización madre, como la Atlántida, ha sido propuesta para explicar estas semejanzas, aunque la evidencia directa sigue siendo escasa. Los relatos de viajeros antiguos y cronistas posteriores mencionan la existencia de rutas marítimas que habrían conectado el Mediterráneo con el continente americano mucho antes de lo que se acepta convencionalmente. Estas rutas podrían haber facilitado el intercambio de bienes, ideas y tecnologías, permitiendo que conocimientos avanzados se propagaran entre culturas distantes. La Atlántida, situada hipotéticamente en el Atlántico, podría haber sido el puente entre estos mundos. En la arquitectura, la presencia de plataformas escalonadas y estructuras piramidales en ambas regiones sugiere un conocimiento compartido sobre la estabilidad y la funcionalidad de estas formas. La pirámide, como símbolo y como construcción, parece haber sido un elemento central en la organización social y religiosa, lo que apunta a una influencia común o a una convergencia cultural basada en principios universales. Los estudios de geología y arqueología han identificado en ambos continentes vestigios de técnicas avanzadas para el manejo del agua, como sistemas de riego, canales y depósitos que permitían la agricultura en zonas áridas o montañosas. Estas innovaciones indican un nivel de ingeniería que podría haber sido transmitido desde una civilización avanzada, capaz de adaptar sus conocimientos a diferentes entornos geográficos. En América, la precisión en la alineación de templos y observatorios astronómicos, como en Chichén Itzá o Teotihuacán, refleja un entendimiento profundo del cosmos que se asemeja al conocimiento egipcio plasmado en sus monumentos. Esta coincidencia ha llevado a especular sobre una tradición científica común, posiblemente originada en una cultura ancestral que dominaba la astronomía y la matemática. Finalmente, la presencia de artefactos y objetos con características tecnológicas avanzadas en ambos continentes, como herramientas de metalurgia y dispositivos mecánicos rudimentarios, sugiere que el intercambio cultural pudo haber incluido no solo ideas y símbolos, sino también técnicas prácticas. Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que Egipto y América, a pesar de la distancia, estuvieron conectados a través de una red de conocimientos que podría tener sus raíces en la legendaria Atlántida. Bajo las aguas cristalinas que rodean las islas de Bimini, en el archipiélago de las Bahamas, se encuentran formaciones rocosas que han capturado
la atención de arqueólogos y exploradores marinos durante décadas. Estas estructuras, conocidas como las ruinas de Bimini, presentan patrones geométricos y alineaciones que no parecen ser producto de la naturaleza, sino de una construcción deliberada. Algunos investigadores sostienen que estos restos podrían ser vestigios de la Atlántida, la mítica civilización perdida que, según Platón, desapareció bajo el mar hace miles de años. Las ruinas submarinas de Bimini consisten en grandes bloques de piedra dispuestos en líneas rectas y ángulos precisos, formando lo que parece ser una antigua carretera o plataforma. La disposición de estas piedras recuerda a las técnicas de cantería observadas en sitios arqueológicos de Egipto y América, donde la precisión en el corte y ensamblaje de las rocas es notable. La hipótesis de que estas estructuras fueron parte de una ciudad sumergida ha generado un intenso debate, pues su antigüedad y propósito aún no han sido determinados con certeza. Más allá de Bimini, en otras regiones del Caribe y el Atlántico, se han reportado hallazgos similares. En la costa de Cuba, por ejemplo, se han identificado formaciones submarinas que parecen tener un diseño arquitectónico, con muros y plataformas que sugieren la existencia de asentamientos antiguos. Estas estructuras, sumergidas a varios metros de profundidad, podrían ser indicios de un cataclismo que hundió ciudades enteras, preservándolas bajo el agua durante milenios. El análisis de estas ruinas submarinas ha revelado que algunas piedras presentan marcas y grabados que podrían ser símbolos o escrituras antiguas. Aunque la erosión marina dificulta su interpretación, ciertos patrones recuerdan a glifos encontrados en culturas precolombinas, lo que alimenta la teoría de un vínculo entre estas civilizaciones y la Atlántida. La posibilidad de que estas inscripciones sean vestigios de un lenguaje perdido añade un misterio adicional a estos hallazgos. Los estudios geofísicos realizados en las áreas donde se encuentran estas ruinas han detectado anomalías en el lecho marino, como estructuras enterradas y restos de edificaciones que no corresponden a formaciones naturales. Estas evidencias sugieren que, en algún momento, estas zonas estuvieron emergidas y habitadas, antes de ser sumergidas por cambios en el nivel del mar o eventos catastróficos. La datación precisa de estos fenómenos sigue siendo un desafío para la ciencia moderna. En el contexto de la Atlántida, las ruinas submarinas podrían representar fragmentos de una civilización avanzada que dominaba la ingeniería y la navegación. Según algunas teorías, esta cultura habría desarrollado tecnologías para construir ciudades resistentes y complejas, capaces de prosperar en un entorno insular. La ubicación estratégica de estas ruinas en el Atlántico refuerza la idea de que la Atlántida pudo haber sido un centro de intercambio cultural y tecnológico entre continentes. La exploración submarina ha avanzado gracias a la tecnología de buceo y vehículos autónomos, permitiendo un mapeo más detallado de estas estructuras. Imágenes en 3 dimensiones muestran que las ruinas no solo incluyen plataformas y muros, sino también posibles canales y sistemas de drenaje, lo que indicaría un conocimiento sofisticado del manejo del agua. Este aspecto es coherente con las innovaciones hidráulicas observadas en Egipto y América, sugiriendo una continuidad en el saber técnico. Algunos investigadores han propuesto que las ruinas de Bimini y otras similares podrían ser restos de un puerto o centro comercial que facilitaba el tránsito entre el viejo y el nuevo mundo. La presencia de rutas marítimas antiguas, mencionadas en relatos históricos, apoyaría esta hipótesis, indicando que estas estructuras no solo tenían un propósito habitacional,
sino también estratégico para el comercio y la comunicación intercontinental. La comparación entre las ruinas submarinas y las ciudades antiguas emergidas revela patrones arquitectónicos comunes, como la orientación hacia puntos cardinales y la integración con el entorno natural. Esta armonía entre construcción y paisaje es un sello distintivo de las civilizaciones avanzadas, que entendían la importancia de la astronomía y la geografía en su planificación urbana. Las ruinas bajo el mar podrían ser un testimonio de esta sabiduría ancestral. Finalmente, la investigación continúa en busca de pruebas que confirmen la relación entre estas ruinas submarinas y la Atlántida. Cada expedición aporta nuevos datos que amplían el conocimiento sobre estas estructuras, pero también plantean nuevas preguntas sobre su origen, función y destino. La historia que guardan estas piedras sumergidas sigue siendo un enigma fascinante que conecta el pasado remoto con los misterios del océano. Las leyendas de un gran continente perdido no se limitan a la tradición occidental. En diversas culturas alrededor del mundo, relatos similares emergen con sorprendente coherencia. En la mitología hindú, por ejemplo, se habla de la antigua tierra de Kumarikandam, un vasto territorio que habría existido en el Océano Índico y que desapareció bajo las aguas debido a cataclismos. Esta narrativa guarda paralelismos con la Atlántida, sugiriendo que la idea de un continente sumergido podría ser una memoria ancestral compartida por civilizaciones distantes. En las islas del Pacífico, los pueblos polinesios cuentan historias de tierras que se hundieron tras grandes inundaciones, relatos que se transmiten oralmente desde tiempos inmemoriales. Estas leyendas no solo hablan de la pérdida física de territorios, sino también de la desaparición de culturas enteras, lo que podría reflejar eventos reales de cambios climáticos y geológicos que afectaron a las primeras sociedades humanas. La persistencia de estos mitos en regiones tan alejadas entre sí invita a considerar una conexión profunda entre ellos. Los antiguos egipcios, por su parte, mencionaban en sus textos sagrados la existencia de tierras más allá del mar, habitadas por pueblos avanzados y sabios. Algunos investigadores han interpretado estas referencias como indicios de un conocimiento sobre civilizaciones perdidas que habrían influido en el desarrollo cultural del Nilo. La similitud en símbolos y estructuras arquitectónicas entre Egipto y otros sitios arqueológicos sumergidos podría apuntar a intercambios o a un origen común en una cultura madre ahora desaparecida. En América, las leyendas de los pueblos indígenas también hablan de grandes catástrofes que transformaron el paisaje y sumergieron ciudades enteras. Los relatos de los mayas y aztecas incluyen menciones a un mundo anterior, destruido por el agua que precedió a la civilización actual. Estas historias, transmitidas a través de códices y tradiciones orales, podrían contener fragmentos de una historia común que se remonta a épocas en las que un gran continente conectaba diferentes regiones del planeta. El análisis comparativo de estos mitos revela patrones recurrentes. La presencia de un gran diluvio, la desaparición de una civilización avanzada y la existencia de conocimientos tecnológicos y espirituales superiores. Estos elementos se encuentran en relatos de culturas tan diversas como la sumeria, la china y la nórdica, lo que sugiere que la idea de un continente perdido no es un simple mito aislado, sino un mensaje oculto que ha perdurado a través de los siglos. En la tradición sumeria, por ejemplo, se habla de la tierra de Dilmun, un paraíso perdido que habría sido el hogar de los primeros dioses y humanos. Este lugar, descrito como una isla prístina y fértil, desapareció tras un cataclismo, dejando solo vestigios en la memoria colectiva.
La similitud entre Dilmun y las descripciones de la Atlántida plantea la posibilidad de que estas leyendas compartan un origen común o que reflejen un mismo evento histórico interpretado desde diferentes perspectivas culturales. Los relatos nórdicos, con sus historias de tierras sumergidas y gigantes que habitaron el mundo antes del hombre, también aportan una dimensión mítica a la idea de un continente perdido. La mención de Thule, una tierra lejana y misteriosa, situada más allá del mundo conocido, ha sido vinculada por algunos estudiosos con la Atlántida o con otras tierras desaparecidas en el Atlántico Norte. Estas conexiones amplían el alcance geográfico de la memoria ancestral sobre continentes hundidos. En la costa occidental de África, las tradiciones orales de algunas tribus hablan de un territorio que fue tragado por el mar, dejando solo ruinas visibles durante la marea baja. Estas historias, aunque menos conocidas, refuerzan la idea de que el fenómeno de la pérdida de tierras emergidas fue un evento global, registrado en la conciencia colectiva de pueblos muy distantes entre sí. La persistencia de estos relatos en culturas, con escaso contacto entre ellas, es un dato que no puede ser ignorado. Los estudios lingüísticos han encontrado similitudes sorprendentes entre símbolos y palabras presentes en diferentes culturas que mencionan estos continentes perdidos. Algunos glifos y signos encontrados en ruinas submarinas parecen tener equivalentes en escrituras antiguas de Asia, América y Europa, lo que podría indicar la existencia de un lenguaje común o de una influencia cultural compartida. Este hallazgo sugiere que el mensaje oculto en los mitos podría estar codificado en la propia estructura del lenguaje y la simbología. Finalmente, la investigación interdisciplinaria que combina arqueología, mitología, lingüística y geología continúa desvelando pistas sobre la existencia de un gran continente perdido que unió a las primeras civilizaciones del mundo. Cada nuevo descubrimiento en las profundidades marinas o en antiguos textos sagrados añade una pieza al complejo rompecabezas de la historia humana, revelando que los mitos globales no son meras fantasías, sino testimonios de un pasado compartido que aún espera ser comprendido en toda su magnitud. La historia de Atlántida, más allá de ser un simple relato de un continente sumergido, podría interpretarse como una advertencia para la humanidad sobre los peligros del orgullo y el poder desmedido. Según los textos antiguos, esta civilización alcanzó un nivel de desarrollo tecnológico y espiritual sin precedentes, pero su caída fue precipitada por la arrogancia de sus gobernantes, quienes desafiaron las leyes naturales y divinas. Este episodio trágico se ha convertido en un símbolo de cómo la soberbia puede conducir a la destrucción total. En los relatos que han llegado hasta nosotros, Atlántida no solo era un centro de poder material, sino también un epicentro de conocimiento y sabiduría. Sin embargo, la concentración excesiva de poder en manos de una élite llevó a la corrupción y al abuso, generando tensiones internas que debilitaron la cohesión social. La historia sugiere que, a pesar de su grandeza, la civilización atlante no supo equilibrar su ambición con la humildad necesaria para perdurar. Los textos de Platón, que constituyen la fuente más conocida sobre Atlántida, describen cómo los atlantes intentaron expandir su dominio más allá de sus fronteras, enfrentándose a otras culturas y desatando conflictos que terminaron por desestabilizar su imperio. Esta expansión agresiva puede verse como una metáfora de la codicia y la búsqueda insaciable de poder que en última instancia provocaron su caída. La destrucción de Atlántida, entonces, se presenta como un castigo por la desmesura,
Además, la catástrofe que sumergió Atlántida en el océano podría interpretarse como una consecuencia directa de la falta de respeto hacia el equilibrio natural. Los atlantes, en su afán por dominar la naturaleza, habrían desencadenado fuerzas que escaparon a su control, provocando terremotos, tsunamis y erupciones volcánicas que borraron su civilización de la faz de la Tierra. Este relato resuena con las advertencias modernas sobre la explotación irresponsable del medio ambiente. La historia también menciona que, antes de su desaparición, los atlantes poseían tecnologías avanzadas que les permitían manipular energías y recursos naturales de manera extraordinaria. Sin embargo, el uso indebido de estos conocimientos, motivado por la ambición y el deseo de poder, habría acelerado su destrucción. Este aspecto de la narrativa sugiere que el progreso tecnológico, sin una ética sólida, puede ser tan peligroso como la ignorancia. En las tradiciones que recogen la memoria de Atlántida, se habla de un pueblo que perdió la conexión con sus valores espirituales y morales, lo que contribuyó a su decadencia. La ausencia de equilibrio entre el poder material y el desarrollo interior habría generado un vacío que se tradujo en conflictos internos y desintegración social. Así, la historia de Atlántida se convierte en un relato sobre la importancia de la armonía entre el poder y la sabiduría. Los mitos también señalan que, tras la destrucción de Atlántida, algunos sobrevivientes dispersos habrían llevado consigo fragmentos de su conocimiento a otras partes del mundo, influyendo en el desarrollo de nuevas culturas. Esta diáspora podría explicar la presencia de elementos comunes en diversas civilizaciones antiguas, así como la persistencia de la advertencia sobre los peligros del poder desmedido. La historia, por tanto, no termina con la caída, sino que continúa en la transmisión de un legado. En ciertos textos esotéricos se menciona que Atlántida representaba un experimento fallido en la evolución humana, donde la búsqueda del dominio absoluto sobre la naturaleza y los demás seres humanos llevó a un colapso inevitable. Esta interpretación añade una dimensión filosófica a la historia, sugiriendo que la destrucción del continente fue una lección para futuras generaciones sobre los límites que no deben ser traspasados. La narrativa también incluye la idea de que la destrucción de Atlántida fue un evento cíclico, parte de un patrón recurrente en la historia de la humanidad, donde civilizaciones alcanzan un punto máximo de poder y luego sucumben por sus propias contradicciones internas. Este ciclo se presenta como una advertencia para que la humanidad aprenda a reconocer y evitar los errores del pasado, aunque sin llegar a una conclusión explícita, la historia misma invita a la reflexión. Finalmente, la historia de Atlántida, con su mezcla de grandeza y tragedia, se mantiene como un recordatorio de que el poder sin control y el orgullo sin límites pueden conducir a la ruina. La destrucción de este mítico continente no solo es un relato de un cataclismo físico, sino también una metáfora profunda sobre la fragilidad de las civilizaciones cuando olvidan la humildad y el respeto por las fuerzas que las sostienen. Así, la historia continúa resonando a través de los tiempos, como un eco de advertencia para la humanidad. Los estudios genéticos recientes han revelado sorprendentes conexiones entre pueblos distantes geográficamente, que comparten marcadores genéticos poco comunes y que podrían tener un origen común en una civilización ancestral, posiblemente la Atlántida. Estos rastros genéticos, encontrados en comunidades de América, Europa y partes de África, sugieren que los atlantes no solo fueron un pueblo avanzado en tecnología y espiritualidad, sino también un tronco común del que derivaron diversas culturas posteriores.
Los análisis de ADN mitocondrial y cromosomas y han identificado haplogrupos específicos que se encuentran en poblaciones tan dispares como los antiguos egipcios, los pueblos indígenas de América del Sur y ciertas tribus del norte de Europa. Esta distribución genética plantea la hipótesis de que los atlantes pudieron haber sido navegantes excepcionales, capaces de establecer rutas de migración y comercio que conectaron continentes enteros mucho antes de lo que se creía. Además, la presencia de ciertos genes relacionados con habilidades cognitivas avanzadas y resistencia a enfermedades en estas poblaciones ha llevado a algunos investigadores a especular que la Atlántida pudo haber sido un centro de selección genética, donde se promovieron características que favorecían el desarrollo intelectual y la longevidad. Esto explicaría en parte la leyenda de una civilización con un conocimiento superior y una salud robusta. Los vestigios arqueológicos encontrados en lugares tan distantes como las Islas Canarias, la península ibérica y la costa este de América muestran patrones culturales y tecnológicos que comparten similitudes sorprendentes, desde técnicas de construcción hasta símbolos artísticos. Estas coincidencias podrían ser el reflejo de una herencia común atlante, transmitida a través de generaciones y adaptada a diferentes entornos. En el ámbito lingüístico, ciertos idiomas antiguos presentan raíces y estructuras gramaticales que, aunque evolucionaron de manera independiente, mantienen elementos comunes que podrían derivar de una lengua madre atlante. Este fenómeno lingüístico refuerza la idea de que la Atlántida no solo fue un punto de origen genético, sino también cultural y comunicativo para diversas civilizaciones. Los relatos orales y mitos de pueblos indígenas en América y tribus europeas contienen referencias a un pueblo ancestral que poseía conocimientos avanzados y que desapareció tras un gran cataclismo. Estas tradiciones orales, preservadas a lo largo de milenios, podrían ser ecos directos de la memoria colectiva sobre la Atlántida y sus descendientes dispersos por el mundo. La dispersión de los atlantes tras la catástrofe habría dado lugar a una diáspora que influyó en la formación de nuevas sociedades, llevando consigo no solo genes, sino también tecnologías, creencias y prácticas espirituales. Esta migración forzada podría explicar la rápida expansión de ciertos avances culturales en regiones que, hasta entonces, se consideraban aisladas. Los estudios de ADN también han detectado mutaciones genéticas que parecen haber surgido en un periodo de tiempo coincidente con la supuesta desaparición de Atlántida, lo que sugiere que la catástrofe pudo haber provocado una selección natural acelerada en las poblaciones sobrevivientes. Este fenómeno habría moldeado la diversidad genética actual y contribuido a la adaptación de los descendientes atlantes a nuevos ambientes. En algunos casos, la genética ha permitido rastrear linajes familiares que se remontan a miles de años atrás, mostrando conexiones inesperadas entre individuos de continentes separados por océanos. Estas conexiones genéticas podrían ser vestigios de la red de relaciones y alianzas que los atlantes establecieron antes de su caída, manteniendo un legado vivo a través de sus descendientes. Finalmente, la investigación genética sobre la Atlántida abre nuevas puertas para comprender no solo la historia de una civilización perdida, sino también la compleja trama de migraciones, intercambios y evoluciones que dieron forma a la humanidad tal como la conocemos hoy. Cada hallazgo añade una pieza más al rompecabezas de nuestro pasado común, revelando que en el ADN de muchos pueblos aún late el recuerdo de un origen compartido en aquel mítico continente desaparecido.
La Atlántida, según las antiguas leyendas, no solo fue una civilización avanzada en términos tecnológicos y culturales, sino que sus habitantes fueron considerados dioses por muchas civilizaciones posteriores. Este estatus divino se atribuye a su vasto conocimiento en áreas que iban desde la astronomía hasta la ingeniería, pasando por la espiritualidad y la medicina. Las culturas que surgieron tras la desaparición de la Atlántida vieron en sus descendientes a seres con habilidades extraordinarias, capaces de influir en el destino de los pueblos. Los antiguos dioses atlantes, según algunos relatos, poseían un dominio sobre las fuerzas naturales que parecía sobrenatural para las sociedades que los sucedieron. Se dice que controlaban el agua, el fuego y el aire, y que su sabiduría les permitía predecir eventos celestiales con una precisión asombrosa. Esta percepción de poder divino se reflejó en la mitología de civilizaciones como la egipcia, la mesopotámica y la americana, donde figuras similares a los atlantes aparecen como maestros y guías espirituales. En muchas culturas, los atlantes fueron recordados como los portadores de un conocimiento sagrado, transmitido a través de generaciones mediante textos, símbolos y rituales. Estos conocimientos incluían técnicas avanzadas de construcción que permitieron erigir monumentos que aún hoy desafían la comprensión moderna, así como prácticas médicas que prolongaban la vida y mejoraban la salud. La reverencia hacia estos saberes contribuyó a que los atlantes fueran elevados a la categoría de dioses o semidioses. La influencia atlante también se manifiesta en la iconografía y la simbología de diversas culturas antiguas. Por ejemplo, ciertos símbolos geométricos y patrones artísticos encontrados en templos y artefactos de Egipto, América y Europa presentan similitudes que sugieren un origen común. Estos símbolos no solo tenían un valor estético, sino que también contenían mensajes codificados relacionados con la cosmología y la espiritualidad atlante, reforzando la idea de que sus descendientes mantenían viva la herencia divina. Los relatos mitológicos de la Atlántida a menudo describen a sus habitantes como seres con una conexión especial con los dioses del cielo y la tierra. Se cree que esta relación estrecha les otorgó poderes que iban más allá del humano, como la capacidad de sanar enfermedades incurables o manipular la energía vital. Estas habilidades, transmitidas a través de linajes específicos, fueron consideradas dones divinos y protegidas celosamente por las élites atlantes. La dispersión de los atlantes tras la catástrofe que destruyó su continente llevó a la propagación de sus conocimientos y creencias en diferentes partes del mundo. En cada región, estos saberes se adaptaron y fusionaron con las tradiciones locales, dando origen a nuevas religiones y sistemas filosóficos que veneraban a los antiguos dioses atlantes bajo distintos nombres y formas. Así, la figura del Atlante divino se transformó en un arquetipo universal de sabiduría y poder. En la tradición oral de muchas culturas, los atlantes son descritos como maestros que enseñaron a la humanidad a cultivar la tierra, a construir ciudades y a comprender los misterios del universo. Estas enseñanzas fueron consideradas regalos divinos y quienes las recibieron fueron vistos como intermediarios entre los dioses y los hombres. La transmisión de este conocimiento sagrado contribuyó a la formación de las primeras civilizaciones organizadas y a la consolidación de estructuras sociales complejas. Los antiguos textos y manuscritos que se atribuyen a los atlantes contienen referencias a una jerarquía divina que gobernaba con justicia y sabiduría. Estos dioses atlantes no solo eran líderes políticos, sino también guías espirituales
que velaban por el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Su legado se refleja en las leyes, los rituales y las prácticas religiosas que perduraron mucho después de la desaparición física de la Atlántida. La relación entre los atlantes y los dioses también se evidencia en la arquitectura sagrada que construyeron. Los templos y centros ceremoniales estaban diseñados para canalizar energías cósmicas y facilitar la comunicación con entidades superiores. Estas estructuras, alineadas con los astros y dotadas de una geometría precisa, eran consideradas portales entre el mundo terrenal y el divino, reforzando la idea de que los atlantes eran intermediarios privilegiados entre ambos planos. Finalmente, la figura de los antiguos dioses atlantes sigue siendo un enigma que fascina a historiadores, arqueólogos y estudiosos de las religiones antiguas. Su legado, impregnado de misterio y poder, continúa inspirando la búsqueda de respuestas sobre el origen de la civilización humana y la conexión entre el conocimiento ancestral y las creencias divinas que han moldeado la historia de la humanidad. Los recientes avances en estudios genéticos han abierto una nueva ventana para comprender el legado de la Atlántida, más allá de los mitos y las leyendas. Investigaciones realizadas en poblaciones indígenas de continentes distantes han revelado patrones genéticos sorprendentes que sugieren un origen común, un tronco ancestral que podría estar vinculado a los atlantes. Estos hallazgos apuntan a que, tras la catástrofe que sumergió su continente, los sobrevivientes se dispersaron por el mundo, dejando una huella genética indeleble en diversas culturas. Los análisis de ADN mitocondrial y cromosómico han identificado marcadores específicos compartidos entre pueblos de América, África y Europa, que no se explican fácilmente por migraciones conocidas. Estos marcadores genéticos, presentes en grupos tan alejados geográficamente, podrían ser vestigios de una población originaria que poseía un acervo genético único, posiblemente el de los atlantes. La persistencia de estos rasgos sugiere que la Atlántida no solo fue un centro cultural, sino también un núcleo biológico del que descendieron múltiples civilizaciones. Además, la comparación de haplogrupos ha mostrado coincidencias en secuencias genéticas relacionadas con la resistencia a enfermedades y adaptaciones ambientales, lo que indica que los atlantes podrían haber desarrollado una biología avanzada, fruto de su conocimiento en medicina y genética. Esta hipótesis se alinea con los relatos que describen a los atlantes como poseedores de habilidades para prolongar la vida y curar dolencias, habilidades que podrían haberse transmitido a sus descendientes a través de la herencia genética. Los estudios genéticos también han encontrado evidencias de una mezcla genética inusual en ciertas poblaciones antiguas, que no encaja con los patrones migratorios convencionales. Esta mezcla podría ser resultado de la integración de los atlantes con grupos locales tras su dispersión, generando linajes híbridos que conservaron fragmentos del ADN atlante. Así, la genética confirma la teoría de que la Atlántida fue un punto de convergencia y expansión humana, un crisol donde se amalgamaron conocimientos y genes. En paralelo, la arqueogenética ha permitido rastrear la migración de estos linajes atlantes a través del tiempo, mostrando rutas que coinciden con antiguas leyendas sobre la expansión de la civilización atlante. Desde las costas del Atlántico hasta el interior de América y África, estas rutas genéticas coinciden con la distribución de artefactos y símbolos que reflejan la influencia atlante, reforzando la idea de que la genética y la cultura viajaron juntas en esta diáspora. Los estudios en ADN antiguo extraído de restos arqueológicos han revelado que ciertos individuos
poseían características genéticas poco comunes para sus regiones, lo que podría indicar un origen atlante. Estas características incluyen variantes genéticas asociadas con habilidades cognitivas y físicas superiores, lo que podría explicar la percepción de los atlantes como seres casi divinos. La presencia de estos rasgos en diferentes partes del mundo sugiere que la herencia atlante fue más que cultural, fue biológica y determinante en la evolución de la humanidad. Asimismo, la genética ha permitido identificar posibles linajes reales atlantes, cuyos descendientes habrían mantenido un estatus privilegiado en las sociedades posteriores. Estos linajes, protegidos y preservados a través de matrimonios selectivos, podrían haber sido los portadores de los conocimientos sagrados y las habilidades especiales atribuidas a los atlantes. La transmisión genética de estas cualidades habría contribuido a la formación de élites gobernantes que se consideraban descendientes directos de los dioses atlantes. La investigación genética también ha puesto en evidencia la existencia de un código genético simbólico, un conjunto de secuencias que podrían haber sido interpretadas como mensajes o símbolos por las culturas descendientes. Este código presente en el ADN de ciertos grupos podría haber sido la base biológica para la transmisión de conocimientos esotéricos y espirituales, vinculando la genética con la simbología atlante encontrada en templos y artefactos. Por otro lado, la genética comparada entre humanos y otras especies ha mostrado que los atlantes podrían haber experimentado con la manipulación genética, un conocimiento avanzado que habría permitido la creación de híbridos o la mejora de ciertas características humanas. Esta teoría, aunque controvertida, encuentra respaldo en la presencia de anomalías genéticas y en relatos mitológicos que hablan de seres con habilidades extraordinarias, producto de una ciencia ancestral perdida. Finalmente, la convergencia de datos genéticos, arqueológicos y mitológicos está comenzando a delinear un mapa más claro del ADN de la Atlántida, una civilización cuya influencia genética se extiende mucho más allá de lo que se había imaginado. Este ADN no solo es un legado biológico, sino también un puente que conecta a las antiguas culturas del mundo, revelando que, en el fondo, todos compartimos un origen común en el misterioso tronco atlante.